Buenas, buenas noches compañeros del curso de mediciones. Bueno, a continuación este video se hace para explicar las simulaciones del punto 3, 4 y 5 de la primera fase del curso de instrumentación y mediciones, en donde nos piden diseñar e implementar un amperímetro, un voltímetro y un ohmmetro. En primera instancia vamos a explicar el diseño y el cálculo del amperímetro con derivación de Ayrton y empleando un galvanómetro de Arson-Bar. Bueno, utilizamos la figura 5, en donde nos dice que tenemos una corriente que atraviesa a través de un paralelo de resistencia. Esta resistencia Rm es la resistencia interna del galvanómetro y la corriente Im es la corriente máxima del galvanómetro. Eso, bueno, ya por diseño de construcción de cada galvanómetro. En este caso nosotros escogimos los valores de resistencia de 1K y 1 miliamperio de corriente. RS es la resistencia de derivación o derivación Chun, que lo que hace es proteger al galvanómetro para que en caso de que una corriente mayor sea derivada a través de RS. Entonces tenemos que Rm es la resistencia interna del medidor, RS es la resistencia de derivación o Chun, y M es la corriente de deflexión o plena escala de movimiento, y S corriente de desviación. La I corriente a plena escala del amperímetro, incluyendo la derivación. Bueno, como tenemos un circuito paralelo, el diferencial o el voltaje a través de la resistencia es igual, por lo que tenemos la siguiente fórmula: Bm, que será el voltaje a través del medidor, es igual a Bs, que es la de la derivación. Entonces, por ley de Ohm decimos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Para despejar RS, que es el valor que debemos hallar, entonces decimos que RS es igual a IM por RM sobre IS, aplicando la ley de Kirchhoff, en donde nos dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las que salen. Entonces en este caso despejamos IS, tenemos que es igual a la corriente total menos la corriente interna del galvanómetro. Bueno, aplicando la derivación de Ayrton, se elimina la posibilidad de tener el medidor sin ninguna derivación en el circuito. Este es la figura que muestra el diseño de la derivación utilizando el galvanómetro de Arson-Bar. Entonces, la resistencia para la medición de 50 miliamperios, el circuito va a utilizar la serie de las resistencias A, B y C, y en paralelo el galvanómetro. Moviendo el selector tenemos la corriente de 400 miliamperios, en donde el circuito se va a cerrar entre RB y RC, y el paralelo lo van a hacer RA y RM. Igual para 800 miliamperios, el circuito aquí va a ser RC, y el paralelo con el galvanómetro va a ser RB, RA.
Bueno, los cálculos, como dijimos, para efecto de diseño, la resistencia interna del medidor es 1 K y la corriente de flexión 1 miliamperio. Tenemos 3 ecuaciones, que es la ecuación para corriente de 50 miliamperios, en donde RS es la suma de las resistencias por estar en serie, RA más RB más RC, igual a la corriente del medidor por la resistencia sobre IS, que es la corriente total menos la corriente detrás del medidor. Eso nos da que es 20.4 ohmios, la suma de las 3 resistencias. La otra ecuación es para la corriente de 400 miliamperios. Veíamos ahí que era la serie entre RB más RC. Eso nos da 1 miliamperio por el valor de RM, que es 1000 ohmios, más RA, sobre IS, que es 399 miliamperios. La tercera ecuación, entonces tenemos que RC, como es una sola resistencia, es igual a la corriente IM por RA más RB más RM sobre la corriente IS. Bueno, resolvemos las ecuaciones y nos dice que RA tiene un valor de 17.85 ohmios, que RB es 1.28 ohmios y RC 1.27. Miramos aquí el circuito simulado en Proteus. Tenemos aquí el galvanómetro, la resistencia interna y las resistencias calculadas. Vamos a correr la simulación. El interruptor de 3 posiciones, en la tercera posición tenemos la medición de 800 miliamperios. En este caso vemos que nos da un valor de 782 muy aproximado. Para 400 miliamperios el valor registrado es de 392 y para 50 miliamperios sí nos da un valor exacto de 50, que es la serie de estas 3. Ok, vamos entonces a explicar el voltímetro. Vamos a abrir aquí. Un momento. Listo. Entonces vamos a, bueno, aquí veamos los pantallazos de las simulaciones. Pasamos al paso 4, que es el diseño del voltímetro. Bueno, en el voltímetro tenemos el mismo galvanómetro, ¿sí?, con la resistencia interna y la corriente de deflexión. Y en este caso lo que hacemos es que ya no ponemos la resistencia S en paralelo, sino en serie. Y el voltaje será medido a través de los puntos A y B. Entonces la fórmula para hallar el voltaje entre A y B es igual, aplicando ley de Ohm a la corriente del medidor por estar en serie, es la misma para las dos resistencias por la suma de las dos resistencias. En este caso, para hallar el valor de RS, entonces decimos que el voltaje entre A y B sobre IM menos RM, eso es RS. Entonces, como ya nos dan los valores de voltaje a medir, que son de 0 a 7 voltios DC, 0 a 12 y 0 a 20, pues ya aquí hacemos la derivación para tener un voltímetro multirrango. Tenemos el galvanómetro y la derivación de
de las tres resistencias. Para hallar las resistencias tenemos entonces que para el voltaje de 7 voltios lo que hacemos es que aplicamos la ecuación y nos da un resultado para RA de 6 kiloohmios. Para el voltaje de 12 voltios nos da un valor de resistencia de 11K para RB. Aquí, perdón. SRB. Y para RC tenemos que el valor es 19 kiloohmios. Vamos a la simulación, vamos a ampliar. Ok, listo. Entonces en este caso lo que decimos es que la corriente en el galvanómetro o la corriente de escala máxima es de 1 miliamperio, 0.001 amperio. La corriente interna es la misma del ejercicio pasado, que es 1 kiloohmio. Tenemos el selector, ponemos a correr la simulación. Entonces ahí tenemos 7 voltios, vamos a la segunda, 12 voltios y la tercera 20 voltios. Ok, la que falta es la simulación del ohmmetro. Perdón. Ok, listo el ohmmetro. Entonces vamos a ver en el trabajo el cálculo de los valores. Entonces nos dice que diseñar un ohmmetro empleando un galvanómetro de Arson-Ball para realizar mediciones de 2.2 kiloohmios, 3.3 kiloohmios y 5.7 kiloohmios. Ok, hablamos un poco del código de colores de las resistencias. Aquí tenemos la tabla en donde nos muestra los valores de acuerdo al color y según la posición el porcentaje de error pues que es permitido en la resistencia. Listo, para el diseño del ohmmetro utilizando el galvanómetro de Arson-Ball utilizamos este siguiente esquema. Entonces el ohmmetro consta de una fuente interna de alimentación DC, nuestro galvanómetro y una resistencia en serie RS o de Chum para medir RX. Entonces en este caso para el diseño tenemos que la resistencia interna es de 500 ohmios y la corriente de flexión es de 10 miliamperios, la fuente 9 voltios. Para hallar el RS decimos que el valor de la fuente de voltaje sobre la corriente interna o de escala máxima menos la resistencia interna del galvanómetro. Realizando el reemplazo de los valores tenemos que la resistencia de Chum o de derivación es de 400 ohmios. Tenemos aquí que debemos hallar la corriente de cada una de las simulaciones o los circuitos que se van a simular, el cual lo que vamos a ver es la corriente que circula en el galvanómetro, bueno, a través de la resistencia que escojamos a través del switch, y con la ecuaciones lo que hacemos es comprobar que esa corriente medida corresponde al valor de resistencia que nos dan en el ejercicio.
Procedemos a ver en el simulador. Vamos a empezar en el primero, que es 2.2K. Tenemos que nos da una corriente de 2.9 miliamperios. Como vimos aquí en el cálculo, eso nos da un igual de resistencia de 2203 ohmios. Para 3.3 nos dice que la corriente que se debe medir es de 2.14 miliamperios. Vamos a ver. Correcto, 2.14 para una resistencia de 3.3 kiloohmios. Y para la resistencia de 5.7, un valor de 1.36 miliamperios. Vemos que a medida que aumenta la resistencia, el amperaje disminuye, confirmando con esto la ley de Ohm, que dice que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, ya que entre más resistencia hay mayor oposición al flujo de corriente en el circuito. Entonces aquí tenemos el resultado: 5717, 3305. Bueno, compañero, con esto concluimos la simulación, el video. Éxitos para todos y nos vemos en una próxima ocasión.